El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Rodrigo Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo está usted? Bien, pues, muy bien. ¿De qué hablamos? Mira, Play, dele. Ayer le estuve dando una vuelta, lo veníamos conversando durante la semana, de este, para algunos complicado, hablar del legado del presidente Gabriel Boric. Uno dice, legado cuando le queda un año todavía, más de un año, 453 días para ser exacto en la moneda, y llevamos más de 1000, como que la semana pasada cumplimos ese hito. Pero ¿por qué hablar de los legados? Porque esta semana fue simbólica por la ley antiterrorista, por el Ministerio de Seguridad, que uno empieza a notar ciertas cosas que esta administración va a poder relucir cuando el presidente termine su mandato. Estuve reporteando harto, fíjate, me di un trabajo que me entretuve ayer. Hablé con 15 personas, 15 parlamentarios, parlamentarios y miembros de las directivas de distintos partidos, desde el Partido Comunista hasta Republicano. Y para hacer un barrido de qué es lo que ven ellos. Sorpresivamente, uno podría creer desde la oposición, hay críticas, por supuesto, que las vamos a mencionar, pero hay una valoración de varias cosas que van más allá de la agenda de seguridad. ¿Qué pasa con la agenda de seguridad que se le atribuyen de ambos sectores? Como medidas e iniciativas parlamentarias, como proyectos que vienen de administración anterior, como el propio Ministerio de Seguridad, pero reconocen otras. Y se repite con estas 15 personas que les pregunté, 6 de ellas me mencionan algo que hoy día pareciera que fue la prehistoria, pero fueron las primeras medidas del presidente Boric, el royalty minero, como un gran hito para lo que va a venir para el futuro de nuestro país. Y también las 40 horas, que también es un proyecto que viene de moción parlamentaria, pero de un sector que es el del presidente Gabriel Boric. Es una iniciativa, entre otros, de la ministra Camila Vallejo, y que va a llevar la firma del presidente, o sea, que lleva ya la firma del presidente Gabriel Boric. Si uno le pregunta a La Moneda dónde están los principales ejes, en particular ellos lo enfocan en mejor y más seguridad para todas las familias de Chile, le ponen ese título cuando uno les pregunta, y además de la creación del Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista, se refieren a una implementación bien contundente en tema operativo para las policías, y lo decía la ministra toda esta semana, hemos aprobado 63 proyectos en materia de seguridad, un hito, un récord por donde uno lo mire. Pero además de eso, La Moneda sale a relucir, y esto coincide con el oficialismo, no solo las 40 horas, sino que uno también se le termina olvidando porque han pasado tantas cosas en el país, que el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, que benefició a cerca de 800.000 familias, también pasa a ser, un hito relevante, como lo es también el copago cero. Entonces uno empieza a hacer el barrido, ya hay cosas que anotar, que son tangibles, proyectos de ley aprobados, con medidas que van a impactar en la ciudadanía, pero también hay otros intangibles que valoran de distintos sectores. Por ejemplo, vivíamos y veníamos de un país bien revolucionado en términos sociales, y este gobierno logra neutralizarlo. Muchos dirán, eran ellos los que estaban en la calle antes y los que provocaban o promovían estas demandas sociales que terminaron en muchos casos en hechos de violencia, pero efectivamente no estamos viviendo el país que vivíamos a finales del gobierno del presidente Sebastián Piñera, con una pandemia entre medio. Y otra cosa, Juan Maconi, que parece ser relevante y que también uno termina por a veces dejarla en un segundo plano, es que Gabriel Boric, liderando en las sombras o directamente, logró hoy día tener un frente amplio, una coalición de gobierno, su propia coalición de gobierno, con la unificación de todos los partidos políticos, y hoy día podríamos decir que hay un frente amplio unido, que ese también podría ser políticamente uno de los logros de él. Hay hartas cosas más. Ahora, un frente amplio, sí, de un conglomerado a un solo partido. Exacto. Pero que no logra esquivar, digamos, las esquilas de las distintas bombas que le explotaron durante este tiempo. O sea, tiene a uno de sus principales líderes, fundadores, Giorgio Jackson, sí, claro, desaparecido, y probablemente durante mucho tiempo. Tiene a otro de sus fundadores, cuestionado en la cuerda floja, Miguel Crispi. Tiene el caso Convenio, que todavía no ha mostrado, digamos, su verdadero potencial hasta que de repente aparezcan las condenas. Perdió a una de sus principales figuras, Catalina Pérez. Tiene hoy día a May Torsini contra las cuerdas. O sea, es un frente amplio golpeado. Sí. O sea,
Unificado, unido, pero golpeado. golpeado. Sí, sin duda. Sin duda. Y eso también lo ponen sobre la mesa los más críticos. Fíjate que en términos políticos, quienes son críticos a la gestión que lleva hoy el presidente, bueno, hay personas que me dijeron de frentón no hay nada delegado todavía, quizás ciertos logros. Y dentro de esos logros, a mí me parece que hay uno bien relevante, que es la postura internacional frente a Venezuela y a Nicaragua. Me lo mencionaban también Sí. varios parlamentarios y en particular de centro derecha. Bueno, uno dirá, tiene sentido porque va más en la línea de lo que la centro derecha o la oposición hoy día piensa. Y otro legado medio intangible es haber tenido la capacidad de haber adaptado su esquema de gobierno con todo lo que ha ocurrido en la contingencia. Pero quienes lo critican hablan, por ejemplo, que en términos sectoriales hay una destrucción de la educación pública, dicen algunos. Y ven como negativo la autodestrucción de su programa de gobierno, me lo plantean de esa manera. El debilitamiento de la figura presidencial, con una serie de momentos muy tensos, sin ir más lejos aquella conferencia de prensa histórica a esta altura, que le generó tanto conflicto. Y hay otros que plantean algo que le pega bien duro a la moneda, que algunos me decían así, un retroceso en términos de propuestas y defensa de la mujer. Esto con los casos de abuso que han habido sobre la mesa. O sea, yo creo que eso es parte del desdibujamiento de la agenda inicial, digamos, ¿verdad? Y estos impactos en la línea de flotación de muchas cosas. Lo de la mujer ha sido más visible y probablemente más dolorosa para la agenda y para el copamiento de la agenda de género que hubo a nivel de la instalación del gobierno. Aquí hay casi interventores de género en todos los gabinetes. Esa es una cuestión que se instaló desde el comienzo. Y a pesar de todo eso, parece que nada ha sido suficiente para poder evitar que este tipo de cuestiones lleguen al extremo en que ha llegado. Pero como eso está, las cosas que tú mismo estabas enumerando, Claro, sí. los cambios en materia de educación, el cambio de posición en pensiones, el cambio en los temas ambientales, el cambio, y así vamos sumando, que probablemente dan más cuenta de la idea de lo poco preparado que estaba este sector político para llegar a gobernar, porque no pensó que iba a llegar a gobernar. Eso es un hecho a esta altura, y cómo ha tenido que ir adaptándose, y yo creo que en ese proceso de cambio hay puntos a favor del presidente Boric. Sí, sin duda. Y quedan sobre la mesa varias cosas que vienen, que podrían anotarse en esta lista. Los más optimistas hablan del acuerdo en pensiones. Hay quienes dicen, bueno, si termina siendo un 6,0 o un 5,9, 0,1, de todas maneras en la historia va a quedar que se corrigieron, se mejoraron las pensiones y que el rol de la AFP no es el mismo, aunque para muchos está dibujado. Es lo mismo, pero no es igual, digamos. Pensiones, eutanasia, que debería aprobarse y que, si bien es una iniciativa parlamentaria también del diputado Vlado Mirosevic, la empuja este gobierno y lo prometió el presidente Boric en su última cuenta pública. El término al modo de financiamiento de la educación, el fin al CAE, digamos, y el proyecto que debería ingresar, no, estoy perdido si ingresó o no, el de la deuda histórica a los profesores, que va a tener algo relevante. Sí, claro, está Sí, ingresado. está ingresado y eso seguramente no ha empezado su Y ha ido tramitación. avanzando también, no, sí, ha tenido algunas etapas en las que ha avanzado. Mira, ahí hay otra cosa que al menos son titulares que son históricos en nuestro país, que podría notarse este gobierno. Le queda un año que seguramente va a ser difícil, no tiene la mayoría parlamentaria en el Congreso para aprobar muchas de estas cosas y sin duda hay mucha agenda que ha sido aprobada gracias a las conversaciones, esos acuerdos que parecen tan esquivos y los votos de la propia oposición. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.